Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu lección desde Puerto Rico hacia el mundo. Y esta cordial bienvenida, ¿verdad? Se la damos a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros. Así que tengo a Alexander por aquí. Alexander, un saludito a las personas que nos ven. Saludos, bendiciones a todos. Estamos aquí nuevamente estudiando la palabra del Señor aquí en la lección de esta semana. Y nada, saludos cordiales y vamos a rápidamente, síganme en Eyes on the Cross, ahí en YouTube, Eyes on the Cross, Eyes on the Cross, ahí vamos a tener un par de cositas ya brevemente. Así que pendiente, la última entrevista fue con Maribel Soto y ya pronto tenemos algo ahí sobre la verdadera marca. Vamos a ver qué está pasando ahí. Así que busque por ahí que son tremendos podcasts bien interesantes. Bien, y recuerden mis redes sociales también. Usted puede buscarme por Facebook y YouTube. Usted pone delvalle.e. También puede buscarnos por Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase y comparta estos videos para que pueda bendecir a otros y nos ayude a nuestros ministerios. Bien, Alexander, como siempre te pido, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración, así que oremos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Padre. En verdad es un gran placer estudiar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que ahora que vamos a estudiarla nuevamente, que tú pongas el Espíritu Santo en nosotros. O mejor dicho, úsanos como instrumento, que seas tú el que hable, que sea el Espíritu Santo el que hable y que sea el Espíritu Santo que ponga en nuestra boca la palabra que debemos decir para que otros puedan aprender de tu amor, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y aprovechando, ¿verdad? Antes de comenzar la lección, quiero corregir, aunque lo escribí, ¿verdad? En los comentarios de la lección pasada, que cometí un error, ¿verdad? En la semana que eran 49, dije 48 sobre la profecía. Mi compañero Alexander me corrigió, ¿verdad? Y rápidamente, pues, lo pude escribir en los comentarios. Ahora lo estoy aclarando porque no nos podemos quedar así. La gente de momento escucha esos errores y no, hay que hacer las cosas bien. Bien, vamos rápidamente al título. Luz desde el santuario. Alexander, ¿qué me puedes decir? ¿Por qué luz desde el santuario? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. A veces cuando uno está en aprieto, uno dice, ahora yo estoy aquí en aprieto y no veo la luz después al final del túnel, ¿me entiendes? Y más o menos aquí en este momento estamos en aprieto, en el pecado, pero tenemos la luz en el santuario, ¿me entiendes? Tenemos esa luz ahí que nos va a dar camino para poder llegar a la salvación. Y vemos, ¿verdad? Que de dónde viene esa luz del santuario. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿De qué Ajá. santuario? Porque son dos, ya me invito, vamos a estudiarlo, ¿verdad? ¿De dónde sale esa luz especialmente? Bien, vamos entonces a leer el versículo de memoria que nunca memorizamos. Alexander, vamos a ver si nos puede leer. Dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Así que nos damos cuenta de que Cristo Jesús no murió y que eso quedó ahí, Alexander, sino que No, ascendió al cielo, al santuario celestial. Lo está diciendo ahí, tú lo estás leyendo. ¿Y qué pasa? Está intercediendo por ustedes y por mí. Pero nosotros. pregunto, ¿eso llegará a su fin, esa intercesión? ¿O será para siempre? Mm, Vamos a ver qué nos dice la lección. Vamos a ver qué dice. Dice que cuando en el 1844, cuando fue el gran chasco, ¿verdad? Sabemos que los mileritas, y quiero recalcar esto, la iglesia adventista no estaba fundada en este tiempo. Los mileritas eran los que seguían a Miller, sí creían en la segunda venida y de ahí sacan advenimiento y adventistas, pero en sí eran los mirelitas los que estaban, ¿verdad?
haciendo esta profecía, ¿verdad? Para que la gente lo entendiera y como dijimos, pues convencieron a un montón de personas sobre que Cristo venía en el 1844. Pero ¿qué pasa? Volvemos y repetimos, la fecha cuando él saca la profecía estaba correcta. El evento Ujú. fue el que él confundió. Así que las profecías de los 2300 días terminan en 1844 y dando un refresh, ¿verdad? A lo que habíamos estudiado, ahí termina que la persecución, ¿verdad? A los hijos de Dios. Una paz momentánea, porque eso no termina ahí. Recuerden que la herida de muerte de la bestia iba a ser que sanada y ya Para sanó nada. y ya sanó, así que eso prontito viene por ahí. Pero eso es Ajá. un tema muy más adelante que podemos tocar. Pero tocando también lo que dice Daniel 7 y Daniel 8, ¿verdad? Sobre Babilonia, los medios y los persias, Grecia y Roma. Daniel 7 comparada con Daniel 8, que son diferentes bestias, pero cuando usted lo estudia, son lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que utiliza diferentes bestias, pero es lo mismo. Ahora, una cosa que es al final es el juicio, la Ujú. purificación, ¿verdad? Del santuario, que es el mismo acontecimiento que es cuando usted llega en el santuario a la última parte, lugar santísimo. Ahí es que Cristo se mueve en el 1844 del lugar santo al lugar santísimo según la profecía, ¿verdad? No según Edén del Valle ni Alexander, según la Ajá. profecía. Y ahí comienza ¿qué? El juicio, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que Daniel 8:14, ahí comienza ese juicio y anunciaba ese proceso. Así que Cristo Alexander no se quedó en la cruz y Ujú. ya, no, él está haciendo un trabajo, ¿verdad? En este mismo momento. Así que sabemos que se tocará en esta lección el verdadero santuario, la purificación, lo que acabo de decir, el juicio, la misericordia y la justicia, y quién es ese juez también es nuestro abogado, que es Cristo Jesús. ¿Algún comentario de esa parte del sábado, Alexander? No, estamos claros, estamos listos. Y no dijimos, ¿verdad? Pero lo que tú quieras, coge esta parte o la cojo yo, la que tú desees. Yo cojo el domingo si quieres. Ok, pues vamos. El santuario celestial. Bueno, el santuario celestial, sencillo. Como dijiste, como ya hemos dicho, hay dos santuarios. ¿Me entiendes? Está el santuario terrenal y el santuario celestial. ¿Cómo se hizo el santuario terrenal? Bueno, el santuario terrenal se hizo basado en el santuario celestial. O sea, es bien importante. El santuario terrenal es una prefiguración del santuario celestial. ¿Qué hace así el santuario terrenal? Bueno, básicamente todo lo que hay, que yo creo que más adelante también se dice esto, pero yo me voy a brincar el charco, como dicen. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal era básicamente el plan de salvación. Sencillo, todo lo que está pasando en el santuario terrenal se hacía también ¿sabes? Es el plan de salvación, ¿sabes? La muerte del cordero, después el sacerdote iba y repartía la sangre, después de eso pasaba a otro que también vamos a estar hablando de eso, sobre el Yom Kippur y todas esas cosas, pero básicamente el santuario terrenal era una prefiguración, o sea, un modelo de lo que pasaba en el santuario celestial. Ok, ahora vamos a brincar con lo del 1844 y lo que pasó con los mileristas y todo eso. Ellos el que pensaban, pues, que, ok, vamos a purificar entonces, ¿y cuál es el santuario que se va a purificar? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, como dijo Del Valle, ellos se equivocaron de situación. Se iba a santificar el santuario celestial. O sea, el nuevo pacto, todo lo que está pasando, que se habla Pablo sobre el nuevo pacto, todo eso está ocurriendo en el santuario celestial. O sea, que ahí que está la diferencia en el santuario terrenal y en el santuario celestial. En el santuario celestial había un sacerdote, ¿verdad? Y tú llevabas al cordero y matabas al cordero y que esto y lo otro. En el santuario celestial,
¿Quién es el que está bregando? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Y quién es el Cordero? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Gente, el Cordero fue Cristo Jesús cuando murió en la cruz. Y el sacerdote que pasa del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros es nada más y nada menos que el que murió por ti. Cristo Jesús. Ahí es que está la diferencia entre el lugar, el santuario terrenal y el santuario celestial. Tenemos a la luz de nosotros, que es Cristo Jesús, intercediendo por nosotros. Él murió por nosotros, por su sangre nos limpia de nuestros pecados y también es el abogado de nosotros y el juez también. Todo junto ahí. Mira, que eso es como quien dice, ir a la corte sabiendo que tú vas a ganar, que vas a ir limpio de todos los cargos. Mírate, no hay más nada, ¿sabes? Es bien sencillo. Y digo yo sencillo porque uno no lo entiende así, para que uno lo entienda más rápido. En el santuario celestial, el que está bregando por ti es el mismo que te limpió de tus pecados. Y el que está haciendo el juez es mismo Jesús. Así que el sumo sacerdote que tenemos ahora mismo, que eso fue lo que pasó en 1844, fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué se está haciendo en el lugar santísimo ahora mismo? Bueno, ahora vamos a eso en la parte del lunes. Bien, antes de seguir la parte mía, ¿verdad? Importante, sabemos que el santuario en terrenal, pues después que Cristo murió, ¿verdad? Cristo los Ajá. desechó y después los romanos destruyeron el templo. Ya el santuario no se hacía sacrificio, nada, porque fue destruido y fue olvidado y ellos olvidaron, ¿verdad? Que en el cielo, como tú estabas diciendo, hay un lugar que se llama lugar santísimo, pero ese es el original. Entonces, El ¿qué pasa? original. Al mil el estudiar la profecía, encuentra otra vez y descubre esto, porque esto se había perdido en el tiempo. Así que es Ajá. importante, esto que te está diciendo Alexandre, ¿por qué es importante? ¿Porque ellos lo averiguaron? No, esto tiene un significado sumamente importante, porque es lo que está haciendo Cristo en este momento en el cielo. Hay mucha gente, y vuelvo y perdone que lo repite tanto, llegan hasta la cruz. Y la cruz es importante porque ahí Cristo nos salvó, pero el plan de salvación no termina ahí. El plan de salvación termina en el lugar santísimo. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Lugar santísimo. Bueno, para explicar, ¿verdad? El, en las ceremonias que hacían el pueblo de Dios, ellos todos los días hacían su sacrificio en la mañana y en las 3 de la tarde. A las 3 de la Ajá. tarde porque el cordero se mataba en ese momento y cuando usted mira a Cristo a qué hora fue que murió, que como dijo Alexander, ¿quién era el cordero? Cristo a las 3 de la tarde Cristo fue que Jesús. murió. Así que, Ajá. pero eso era todos los días. Ahora, eso se hacía en el lugar santo. Ujú. Había un día que se llama el Yom Kippur, ¿verdad? Porque se hacía una vez al año, que se Ajá. hacía que el sacerdote, el sumo sacerdote, pasaba del lugar santo al lugar santísimo, estoy hablando del terrenal, y hacía la expiación, ¿verdad? Por el pueblo completo. Ahora, importante, Alexander, si ese Ajá. sacerdote, él mismo no había confesado sus pecados, si había algún ¿sabe qué pasaba con él, verdad? Sí, Moría. sí, Entonces, dicen que ah, tenía unas campanitas que si se dejaban con una cuerdita, que si se dejaba de sonar, a jalar. así que Juan, ¿verdad? Reverente y santidad había que tener, ¿verdad? Esta persona para poder entrar en ese lugar, especialmente en el Santísimo. ¿Y qué pasa? Ellos lo hacían una vez al año, solamente una vez. Y la gente debía afligir su alma, no se hacía ninguna actividad, Alexander. eh, ya tú sabes que la presencia de Dios estaba allí, el arca del pacto, él tenía que pasar el velo, ¿verdad? Y se Ajá. esparcía la sangre sobre, ¿verdad? El arca arriba, la tapa, pero antes de eso, ¿verdad? Se hacía también, pues, el sacrificio. Y el sacrificio, Ajá. tú llevabas tu cordero, el sacerdote no lo mataba, tenías que ser No. tú el que lo matara, pero primero ponías las manos encima del cordero y confesabas tus pecados y después tú tenías que matar ese animal inocente. Ahora, había Exacto. algo también que sucedía en ese momento. Cuando se hacía ese sacrificio, también se soltaba
otro cordero más. Y se llamaba ese cordero Azazel. Hacer. Eso tenía una representación. Y yo quiero que Ajá. me entiendan acá. Eso significa que una vez Cristo ya cese de purificar el santuario y viene a buscarnos, ¿qué pasa? Sabemos que el enemigo, cuando esta tierra esté desolada, va a estar 1000 años que solo aquí, ¿verdad? Solo. Ajá. Solo. Y cuando Cristo vuelva después de los 1000 años, el lago de fuego que Cristo haga va a destruir a los ángeles y al enemigo y lamentablemente al que se perdió también. Y va a ser que destruido. Pues este macho cabrío, ¿verdad? Que se hacía, lo dejaban morir en el desierto. Se llamaba Azazel. Y ese Ujú. era el que representaba al enemigo. Así que Ya. básicamente esto era la manera de la purificación del santuario. Pero ¿por qué estamos diciendo eso? Porque eso básicamente es lo que va a ocurrir en el futuro. Así que lamentablemente cuando Cristo venga va a haber esa, ¿verdad? Esa intercambio, ¿verdad? En el sentido de que Cristo viene a buscar a sus hijos, pero el enemigo, ¿qué pasa? Se va a quedar ¿qué? Solo. Así que es importante, eso es simbólico de lo que está pasando donde allá. Hay En el gente que te cielo. dice, Ajá. Alexander, eso no tiene que ver nada, después que tú seas bueno y hagas las cosas bien, ya, no, no, es importante porque hay un juicio que está ocurriendo ahí. Ujú. Y ya mismo se va a hablar de eso. Entonces, ahí es que, ¿qué pasa? 1844 comienza ¿qué? El juicio. ¿Y qué es importante para eso? Que yo no sé si en este momento, ¿verdad? Estén pasando, ¿verdad? El nombre de cada Ajá. uno de nosotros. Eso es importante. Pero vamos entonces a la próxima parte, Baster, ¿verdad? Es la que te toca a ti, la parte del martes, ¿verdad? Sí, el juicio ha llegado. Pero antes de ir a eso, quiero añadirle al lunes. Ok. A la parte aquí, hay una parte aquí que me llamó mucho la atención que dice la justicia que se nos acredita, que es la de Jesús, ¿verdad? Es nuestra si afligimos, no es como tú dices, tú dijiste muy bien que ellos afligían, si afligimos nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer lo que ellos hacían, de vestirse, cirirse y qué sé yo. No. Cuando tú afliges tu alma es que tú estás aceptando la sangre del cordero sobre ti. Y no solamente eso, estás aceptando todos sus mandatos. Eso no quiere decir que como Jesús murió ya puedes hacer lo que te dé la gana. No, señor. Tú tienes que seguir una ley que está puesta ahí, que inclusive también estaba en el santuario, ¿sabes? Tienes que seguir las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque tú amas a Jesús y tú aceptas a Jesús como tu salvador principal. Tan sencillo como eso. No es que puedes irte por la libre a hacer lo que te dé la gana. Porque cuando llegue el juicio, que es que vamos a hablar de eso ahora, tú tienes que saber qué está pasando. Y ahí muy bien, en la primera pregunta te dice que qué similitudes hay en estos dos pasajes. En la Biblia, lo del juicio está siempre pues presente. Eso está en Eclesiastés, en Apocalipsis, en Daniel, en muchos lados, lo del juicio está presente. ¿Y por qué habla sobre el juicio? Porque dice que toda obra va a ser llevada a juicio. ¿Y cuándo va a pasar ese juicio? Bueno, según lo que estamos pasando ahí, según lo que están estudiando bileristas, ¿qué pasó ahí? Jesús pasó del lugar santo ¿a qué? Al Lugar lugar santo. santísimo. ¿Para qué pasó al lugar santísimo? Porque a la hora del juicio Ha ha llegado. llegado. Tan sencillo. No es que va a venir, oh, ¿cuándo va a pasar? No es que va a pasar después cuando no, no, señor. La hora del juicio ya llegó. Hoy, desde 1844 en adelante, eso está por ir para abajo, está corriendo, así que si usted está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas mal, eso está entre usted. Pero la hora del juicio está llegando, porque cuando Jesús venga en gloria, Él va a llegar y va a darle a cada cual según sus obras. Ahora. Si Él va a venir y va a dar a la gente según sus obras, eso quiere decir que ya un juicio ha pasado. ¿Sabes? No hay más nada, ¿sabes? No hay más nada. Cuando se empezó en 1944, que se empezó entonces en esa adventista a proclamar a viva voz que la hora sí se ha llegado, eso quiere decir que según
la ley, porque también eso quiere decir que estamos al garete por ahí. Eso quiere decir como los mandamientos, ahí están, como tú quieres vivir, ¿sabes? Pero tú sigues los mandamientos según si tú aceptas a Jesús como tu salvador principal, ¿me entiendes? Cuando Jesús vino a ejecutar el juicio, que es la que está pasando en 1844, cuando él vino a ejecutar ese juicio, ¿sabe? Él vino a anteceder por nosotros, ¿me entiendes? Y él está ahora mismo en el lugar santísimo diciendo, mira, Edwin del Valle, pero Edwin del Valle hizo esto y lo otro, sí, pero yo morí por él y él aceptó mi sangre. Por lo tanto, él está limpio de todo pecado. Él está sellado y él te va a sellar para salvación. Pero eso no quiere decir que Edwin del Valle ya puede hacer lo que le dé la gana, no. Porque él, como aceptó que es Cristo el Salvador, digo, espérate, Dios murió por mí, Dios murió en la cruz por mí, espérate, y él está haciendo las cosas por mí, déjame hacer las cosas porque yo quiero que él esté contento conmigo, porque lo que él hizo por mí no vaya en vano. Y entonces, él va a hacer las cosas como Jesús dice, ¿sabes? No quiere decir, ¿sabes? Si tú moriste, pues el que murió por lo que hizo, pues va a ser juzgado, ¿me entiendes? Y el que esté vivo, pues según lo que está haciendo, va a ser juzgado. Porque también Apocalipsis dice, hay una, no me acuerdo ahora cuál es el versículo bien, que dice, el que sea justo, Sigue siga haciendo. siendo justo. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y el que sea santificado, siga siendo santo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda obra está haciendo ahora mismo, toda obra está haciendo a juicio, pero tenemos que darle gracias a Dios que a través de la sangre de Cristo no tenemos que tener miedo a ese juicio, porque si tú aceptas a Jesús como tu Salvador principal, no tienes que temerle a ese juicio, al revés, es algo que tenemos que alegrarnos. Bien, y añadiendo, ¿verdad? Eh, Como dice Alexander, el juicio comenzó en 1844. Una vez Cristo diga, hecho está, allá en el santuario celestial, ya Cristo va a venir a buscarnos. Pero ¿qué pasa? Algunos se preguntarán, pero es que yo no estuve en ese juicio, Alexander, yo no estuve frente a Dios. Sí, tú, como Alexander dijo, tus pecados, tus hechos estuvieron frente a Dios. Él era el juez, también era el abogado. Ahora, ese era el juicio investigativo, el juicio que Dios estaba mirando, ¿verdad? Las cosas. Ahora va a venir el juicio ejecutivo, que va a ser que cuando Cristo venga después de los 1000 años, ¿verdad? eh, va a ejecutar, va a destruir. Es Ajá, que cuando a ti primero te investigan en el juicio, ¿verdad? Se ve el juicio, pero después, ¿qué pasa? Te sentencian, ¿verdad? Puede ser a 100 años de cárcel o hasta la muerte también te pueden sentenciar. Así que después del juicio investigador, que es que estaba en el cielo, después cuando Cristo venga y llegue los 1000 años, va a ser el ejecutivo, juicio ejecutivo. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles, ¿verdad? La buena noticia del lugar santísimo. Y vemos que dice que seguridad e invitación divina nos ofrecen estos versículos, ¿verdad? La observancia de Pablo aquí en hebreo es mantener firme, acércate con confianza, nunca te rinda, centra tu fe en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. ¿Y qué significa esto, verdad? Que gracias a nuestro querido Jesucristo y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, aunque nosotros teníamos que estar en aquella cruz, Él dio su vida por nosotros, eso abrió un camino hacia dónde? Hacia el santuario celestial. ¿Para qué? Para que entonces tú con confianza, ¿verdad? Te postres ante Cristo Jesús, pidas perdón por tus pecados, te humille, ¿verdad? Para que esa sangre que vaya, ¿verdad? Ante ese altar del Santísimo, pues mire, pueda, una vez que usted lo hace de corazón, pueda perdonar esos pecados. Pero Edwin, una vez Cristo ya murió en la cruz, ya todo el mundo salvo, siempre salvo. Bueno, no, sí, Cristo sabe, la salvación es para todo el mundo, pero si tú te exacto. desvías del camino y si tú, lamentablemente te tengo que decir, mi querido hermano, que te puedes perder. Y se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Eso está en Isaías
16:5. Importante también recalcar, ¿verdad? Que vamos a ser juzgados en ese juicio, porque cuando vamos a un juicio tenemos una ley y hay gente que dice, la ley está clavada en la cruz del Calvario, ya. No, entonces si hay un juicio, ¿cuál es la ley que nos van a juzgar? Pues es la ley de qué? De los 10 mandamientos. Ahora, quiero, ¿verdad? Aclarar, sí está escrito que la ley fue clavada en la cruz, pero ¿qué ley? Se le decía la ley mosaica también, habían dos leyes, la ley ceremonial y la ley moral. Y la que fue clavada fue la ley que mosaica, que era la ceremonial. Ya no tenemos que estar matando corderos ni llevando sacrificios, porque ya Cristo hizo eso por nosotros. Así que eso fue lo que se clavó en la cruz del Calvario. Ya Alexander no tiene que ir a buscar un cordero y matarlo y todo eso, no, porque Cristo fue el último cordero, ¿verdad? Que fue sacrificado por nosotros. Así que tiene que haber una ley, y esa es la ley de qué? De los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos fueron colocados y representan, fueron colocados en el arca, dentro del arca, ¿verdad? Y representan la norma del juicio, la justicia divina, y eso se encuentra en Eclesiastés 12, 13 y 14. El propiciatorio, ¿verdad? Colocado allí está la ley, está en presencia de Dios y representa lo más grande de Dios con nosotros, su misericordia divina, Alexander. Así que el camino al santuario celestial comienza aceptando primero como el sacrificio de Jesús, su sangre, ¿verdad? Rociada sobre el altar del holocausto, y continúa con una vida en comunión con Cristo, su sangre rociada sobre el altar del incienso, ¿verdad? Y el incienso son también las oraciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Continúa con una vida de comunión con Cristo, su sangre rociada sobre el altar, sobre el incienso, y concluye cuando nuestro caso es representado ante quién, ante el juez, que es Cristo Jesús, como Alexander estaba explicando ahorita. Su sangre que se rociaba en el velo ante el arca, eso es el caso de nuestro pecado, ¿verdad? Y la justicia exige un cumplimiento de la ley. Así que había que someter la ley. Pero en este caso, Alexander, la ley y la sentencia no es contra nosotros, sino contra quién? Contra Cristo Jesús, que ya dio su vida, ¿verdad? Con esa grande misericordia para que nosotros podamos tener, por medio de ese sacrificio, la salvación. Alexander, ¿algún comentario en esa parte? No, no, básicamente tú acabas de decir, para los que no entendieron, lo que estaba diciendo del valle es básicamente el camino desde que tú matas al cordero al santuario, llega hasta el lugar santo, ¿me entiendes? El lugar santísimo, ¿sabes? Si tú miras bien, ese es el camino, básicamente el plan de salvación. Tú te arrepientes, aceptas a Jesús, te bautizas, empiezas a orar y recibir del pan, y llegas a cuando llega el juicio, que ahí cuando Jesús intercede por ti, sencillo como eso, no hay más nada, ahí está completamente el santuario en el plan de salvación. Bien, ¿y cómo se titula el jueves? Jesús, nuestro abogado en el juicio. Chacho, yo quiero tener un abogado así, ¿sabes? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, ¿cuántas veces murió Jesús? Una. Una sola vez. Con eso es suficiente. Una sola vez es suficiente para que Jesús, ¿sabe? Interceda por nosotros. Yo no sé, yo lo quiero poner esto más o menos aquí a como nosotros hacemos, ¿me entiendes? Hoy en día está en los filtros en las cámaras. Todo el mundo quiere ver bonito, ¿verdad que sí? Y se pone el filtro para verse bonito, ¿me entiendes? Pero así es Jesús por nosotros. Jesús es nuestro filtro ante el Padre. Tú quieres verte bien ante el Padre, tienes que aceptar el filtro, que es Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo él. El abogado de nosotros, el intercesor de nosotros se llama Jesucristo. O sea, y la vida de Cristo reveló lo que quiere el Señor con nosotros en la tierra, ¿me entiendes? Él murió una sola vez por nosotros. Y ese sacrificio fue perfecto para nosotros en el juicio. Por lo tanto, cuando el Padre te ve a ti, no te ve a ti, ve a Jesucristo en ti.
Por eso es que tú tienes que vivir según la ley, por eso tienes que hacer las cosas por amor a Jesús. Más nada, es el amor a Jesús. La fe en Jesús es lo que va a hacer que te salve. La fe es lo que hizo por nosotros, ¿me entiendes? Y Jesús reveló el amor de Dios ante el mundo cuando Él vino. ¿Qué es lo que hacía Jesús en la tierra? Él ayudaba al necesitado, él vio a la viuda que estaba llorando por la muerte de su hijo y ¿qué hizo? Resucitó al hijo de la viuda, ¿me entiendes? Él fue donde Saqueo, y Saqueo me imagino que estaba destruido por dentro a pesar de que tenía muchos chavos. ¿Y qué hizo Saqueo? Tacho, él devolvió el triple, el cuatro, ¿me entiendes? Y fue feliz por el resto de su vida, ¿me entiendes? O sea, inclusive Judas, el mismo Judas, cuando entregó a Jesús, ¿sabes? Él no se arrepintió completamente, pero se sintió mal por lo que hizo, porque él vio ahí lo que Jesús quería para nosotros, ¿me entiendes? Y ahí pasó la muerte de Jesús. ¿Y qué representa la muerte de Jesús? ¿Cómo murió Jesús? Representa lo malo que está este mundo. Dice que la Biblia dice que la maldad se va a aumentar y mira, ahora mismo la maldad está de una manera increíble y se va a poner peor la cosa, ¿sabes? Pero sin embargo, tenemos a Jesús como intercesor siempre y cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Amén. Eso siempre yo lo rectifico porque es que la decisión está en ti. Él no puede entrar en tu casa así, mira, te voy a salvar. No, tú tienes que desear que Él te salve. Tú tienes que decirle, Jesús, yo quiero que tú me salves. Y entonces ahí es que Jesús dice, pues mira, yo voy a ser abogado tuyo ante el Padre. Y nuestra vida tenemos que vivirla así. Mira, quiero leer esto que dice en la lección porque es que esto me tocó. Dice, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre es en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe, lo que estaba diciendo, debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Eso está en Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde por lo más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino del trono de los padres y a través de su mediación puede ser presentado ante Dios los deseos sinceros de todos los que llegan a Él con fe. Eso está en el Age de Igual, el conflicto de los siglos, páginas 479 y 480. Y aquí hay una oración que me gustó. Dice, el plan de salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar este planeta de las garras de Satanás. ¿Sabes? La obra del santuario celestial nos enseña unas cosas. La comprensión clara del plan de redención. La exigencia de la ley de Dios. El precio infinito de nuestra salvación. El camino que Jesús abrió para llegar al Padre y la seguridad de poder acercarnos en confianza con Dios porque tenemos a Jesús como nuestro abogado e intercesor. ¿Sabes? El juicio de Dios, el juicio de Dios, tú no vas a poder ser victorioso si no aceptas a Jesús como tu Salvador y rescatador de este planeta. Sencillo como eso. Así que Cristo, como dice Alexander, es nuestro abogado, pero también es nuestro juez. Ahora, mira lo que pasa. Cuando Alexander peca o Edwin peca, como yo dije ahorita, se supone que nosotros seamos los que pues paguemos, ¿verdad? Por ese Sí. pecado. Pero cuando Cristo presenta sus heridas ante el Padre, le dice, Padre, Alexander pecó, pero yo estoy aquí y me estoy dando por él. Así que el Padre no mira a Alexander, al que mira a quien, a Cristo Jesús, y por eso es que perdona los pecados de Alexander, por el sacrificio de Cristo. Nosotros no tenemos nada en sí que nos pueda dar la salvación. Lo único es que Cristo es el único por su amor tan grande y por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, es que podemos tener la salvación. Pero mérito alguno, Alexander, No ninguno. tenemos. No tenemos ninguno. Así que, amigo que me está escuchando, todavía tienes tiempo, ¿verdad? De arrepentirte de tus pecados y, importante, ¿verdad? Puedas pedirle perdón a Dios, arrodíllate donde tú prefieras, en tu cuarto, pídele perdón a Dios, habla con Dios,
y desahoga, ¿verdad? Ese arrepentimiento para que Dios perdone tus pecados. No tienes que ir a donde ningún humano, porque ninguno de nosotros, ni el pastor, ni el sacerdote puede perdonar pecado. Así que tú a quien tienes que ir es a Dios. Sí, si cometiste un error que debes de rectificar, pues rectifícalo. Pero estamos hablando, ¿verdad? De perdón de pecado, el único que puede perdonar es Dios. Alexander, últimas palabras, y hay dos porciones ahí que me gustaría que las leyeran. No es sencillo, lo que quiero decir es que Jesús es nuestro Salvador. Acéptalo por fe y Él se va a salvar. Tan sencillo como eso. Vamos a leer aquí entonces la cita. Dice, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando por los que vivieron primero en la tierra. Nuestros abogados presentan los casos de cada generación sucesiva y terminan con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado la fe, con fe, la sangre de Cristo como un sacrificio expiatorio, se le ha escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 174. Y en exaltar a Jesús, 474. 474, sí. Y en exaltar a Jesús, el 1 de noviembre nos dice, actualmente nos encontramos en el atrio exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Jesucristo, Señor Jesucristo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez para siempre en un lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos, salvará hasta lo sumo a todos los que acuerden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Mira qué lindo, ¿verdad? Esas porciones del espíritu de profecía. Y cuán importante es haber estudiado el santuario celestial. Hay gente que no Eso le es da así. importancia, pero ahí está todo el plan de salvación. Desde el atrio, hasta el lavacro, lugar santo, todo tiene Todo, que ver todo, con todo, el todo. plan de salvación. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Sencillo, gente, no hay que tenerle miedo. La gente mete miedo con el juicio, pero no, eso no hay que tener miedo. Solamente hay que estar alegrados, porque si tú crees en Cristo Jesús, eres salvo. Así que nos veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bye. Dios le bendiga. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.